Hola a todos los amigos del canal, estamos reunidos un día nuevamente para revisar las lecturas del Código Civil. Vamos a comenzar el libro primero de las personas. En su título primero habíamos visto ya las personas en cuanto a su nombre, nacionalidad y domicilio. ¿Ya? Precisamente vimos este título en el video pasado y hoy nos compete revisar lo que corresponde al título segundo del principio y fin de la existencia de las personas. El párrafo primero señala del principio de la existencia de las personas. Es así que el artículo 74 señala de la existencia legal de las personas. Nos dice el artículo 74 que la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno o que perece antes de estar completamente separada de su madre o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás. Con respecto al artículo 75, señala la protección legal del nasciturus y nos dice que la ley protege la vida del que está por nacer. El juez en consecuencia tomará a petición de cualquiera persona o de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido siempre que crea que de algún modo peligra. Todo castigo de la madre por el cual pudiere peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno deberá deferirse hasta después del nacimiento. Con respecto al artículo 76, señala la presunción de la época de la concepción y nos dice que de la época del nacimiento se colige la de la concepción según la regla siguiente, dos puntos, se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que 180 días cabales y no más de 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. El artículo 77 señala los derechos del nasciturus y nos dice que los derechos que se referirían a la criatura que está en el vientre materno si hubiera nacido y viviese estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe, y si el nacimiento constituye un principio de existencia entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido el tiempo en que se difirieron. En el caso del artículo 74, inciso 2, pasarán estos derechos a otras personas como si la criatura no hubiese jamás existido. Eso es con respecto al primer párrafo que vimos del principio de existencia de las personas, y nos vamos ahora al segundo párrafo que corresponde al fin de la existencia de las personas. El artículo 78 nos señala la muerte natural y nos dice que la persona termina en la muerte natural. Por su parte, el artículo 79 señala la regla de los comurientes y nos dice que si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla o por otra causa cualquiera, no pudiera saberse el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Con respecto al tercer párrafo, señala la presunción de muerte por desaparecimiento, no señala el artículo 80, presunción de muerte del desaparecido, y nos dice que se presume muerto el individuo que ha desaparecido, ignorándose si vive y verificándose las condiciones que van a expresarse. El artículo 81 señala la declaración judicial de la presunción de muerte y señala como número uno, ¿no?, la presunción de muerte debe declararse por el juez del último domicilio que el desaparecido haya tenido en Chile, justificándose previamente que se ignora el paradero del desaparecido, que se han hecho las posibles diligencias para averiguarlo y que desde la fecha de las últimas noticias que se tuvieron de su existencia han transcurrido a lo menos 5 años. Por su parte, la segunda regla nos dice que entre estas pruebas será de rigor la citación del desaparecido, que deberá haberse repetido hasta por 3 veces en el periódico oficial, corriendo más de 2 meses entre cada 2 citaciones. Como tercera regla nos dice que la declaración podrá ser provocada por cualquiera persona que tenga interés en ella, con tal que hayan transcurrido 3 meses al menos desde la última citación. Como cuarta regla nos dice que será oído para proceder a la declaración y en todos los trámites judiciales posteriores el defensor de ausentes y el juez, a petición del defensor o de cualquiera persona que tenga interés en ello o de oficio, podrá exigir, además de las pruebas que se le presentaren del desaparecimiento, si no las estimare satisfactorias, las otras que según las circunstancias convengan. Como quinta regla nos señala todas las sentencias, tanto definitivas como interlocutorias, se insertarán en el periódico oficial. Como sexta regla nos dice que el juez fijará como día presuntivo de la muerte el último del primer bienio contado desde la fecha de las últimas noticias y transcurridos 5 años desde la misma fecha concederá la posesión provisoria de los bienes del desaparecido.
Como séptima regla nos dice que con todo, si después que una persona recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro semejante, no se ha sabido más de ella y han transcurrido desde entonces 5 años y practicándose la justificación y citaciones prevenidas en los números precedentes, fijará el juez como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro, o no siendo enteramente determinado ese día, adoptará un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo ocurrir el suceso y concederá inmediatamente la posición definitiva de los bienes del desaparecido. Como octava regla nos dice que se reputará perdida toda nave o aeronave que no apareciere a los 3 meses de la fecha de las últimas noticias que de ella se tuvieron. Expirado este plazo, cualquiera que tenga interés en ello podrá provocar la declaración de presunción de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día de muerte de los que se encontraban en la nave o aeronave. El juez fijará el día presuntivo de la muerte en conformidad al número que precede y concederá inmediatamente la posición definitiva de los bienes de los desaparecidos. Si se encontrara en la nave o aeronave náufraga o perdida o sus restos, se aplicarán las mismas normas del inciso anterior, siempre que no pudieran ubicarse los cuerpos de todos o algunos de sus ocupantes o identificarse los restos de los que fueren hallados. Si durante la navegación o aeronavegación cayera al mar o a tierra un tripulante o viajero y desapareciere sin encontrarse sus restos, el juez procederá en la forma señalada de los incisos anteriores, pero deberá haber constancia en autos de que en el sumario instruido por las autoridades marítimas o aéreas ha quedado fehacientemente demostrada la desaparición de esas personas y la imposibilidad de que estén vivas. En estos casos no regirán lo dispuesto en el número 2 ni el plazo establecido en el número 3, pero será de rigor oír a la Dirección General de la Armada o a la Dirección General de Aeronáutica según se trate de nave o aeronave. Número 9. Después de 6 meses de ocurrido un sismo o catástrofe que provoque o haya podido provocar la muerte de numerosas personas en determinadas poblaciones o regiones, cualquiera que tenga interés en ello podrá pedir la declaración de muerte presunta de los desaparecidos que habitaban en esas poblaciones o regiones. En este caso, la citación de los desaparecidos se hará mediante un aviso publicado por una vez en el diario oficial correspondiente a los días 1 o 15 o al día siguiente hábil si no se ha publicado en las fechas indicadas, o por 2 veces en un diario de la comuna o de la capital de la provincia o de la capital de la región si en aquella no lo hubiere, corriendo no menos de 15 días entre estas 2 publicaciones. El juez podrá ordenar que por un mismo aviso se cite a 2 o más desaparecidos. El juez fijará como día presuntivo de la muerte el del sismo, catástrofe o fenómeno natural y concederá inmediatamente la posesión definitiva de los bienes de los desaparecidos, pero será de rigor oír al defensor de ausentes. Por su parte, el artículo 82 señala de la concesión de la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y nos dice que el juez concederá la posesión definitiva en lugar de la provisoria si cumplidos los dichos 5 años se probare que han transcurrido 70 desde el nacimiento del desaparecido. Podrá asimismo concederla transcurridos que sean 10 años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuese a la expiración de dichos 10 años la edad del desaparecido si viviese. El artículo 83 señala del periodo de la mera ausencia y nos dice que durante los 5 años o 6 meses prescritos en los números 6, 7, 8 del artículo 81 se mirará el desaparecimiento como mera ausencia y cuidarán de los intereses del desaparecido sus apoderados o representantes legales. El artículo 84 señala de los efectos del decreto de posesión provisoria y nos dice que en virtud del decreto de posesión provisoria quedará disuelta la sociedad conyugal o terminará la participación en los gananciales según cual hubiera habido con el desaparecido. Se procederá a la apertura y publicación del testamento si el desaparecido hubiere dejado alguno y se dará posesión provisoria a los herederos presuntivos. No presentándose herederos, se procederá en conformidad a lo prevenido para igual caso en el libro tercero, título de la apertura de la sucesión. El artículo 85, por su parte, nos señala quienes se entienden que sean herederos presuntivos del desaparecido. Se entienden por herederos presuntivos del desaparecido los testamentarios o legítimos que lo eran a la fecha de la muerte presunta. El patrimonio en que se presume que sucedan comprenderá los bienes, derechos y acciones del desaparecido cuáles eran a la fecha de la muerte presunta. El artículo 86 señala el inventario solemne
que han de formar, revisar o rectificar los poseedores provisorios, y nos señala que los poseedores provisorios formarán ante todo un inventario solemne de los bienes o revisarán y rectificarán con la misma solemnidad el inventario que exista. El artículo 87 señala a los poseedores provisorios y la representación judicial de la sucesión. Nos señala que los poseedores provisorios representan a la sucesión en las acciones y defensas contra terceros. El artículo 88 señala de los poseedores provisorios y la venta, enajenación o gravamen de los bienes del desaparecido. Nos dice que los poseedores provisorios podrán desde luego vender una parte de los muebles o todos ellos si el juez lo creyere conveniente, oído el defensor de ausentes. Los bienes raíces del desaparecido no podrán enajenarse ni hipotecarse antes de la posesión definitiva, sino por causa necesaria o de utilidad evidente declarada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia del defensor. La venta de cualquiera parte de los bienes del desaparecido se hará en pública subasta. El artículo 89 señala la caución que han de prestar los poseedores provisorios y nos dice que cada uno de los poseedores provisorios prestará caución de conservación y restitución y hará suyos los respectivos frutos e intereses. Por su parte, el artículo 90 señala el decreto de posesión definitiva y de sus efectos si durante la posesión provisoria no reapareciera el desaparecido o no se tuvieran noticias que motivaren la distribución de sus bienes según las reglas generales, se decretará la posesión definitiva y se cancelarán las cauciones. En virtud de la posesión definitiva, cesan las restricciones impuestas por el artículo 88 si no hubiere procedido posesión provisoria. Por el decreto de posesión definitiva se abrirá la sucesión del desaparecido según las reglas generales. El artículo 91 señala de los derechos que pueden hacerse valer una vez decretada la posesión definitiva y nos dice que decretada la posesión definitiva, los propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuados o poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los legatarios y en general todos aquellos que tengan derechos subordinados a la condición de muerte del desaparecido podrán hacerlos valer como en el caso de la verdadera muerte. El artículo 92 señala la prueba de la fecha de la muerte presunta para hacer valer derechos y nos dice que el que reclama un derecho para cuya existencia se suponga que el desaparecido ha muerto en la fecha de la muerte presunta no estará obligado a probar que el desaparecido ha muerto y verdaderamente en esa fecha, y mientras no se presenten pruebas en contrario podrá usar de su derecho en los términos de los artículos precedentes. Y por el contrario, todo el que reclama un derecho para cuya existencia se requiera que el desaparecido haya muerto antes o después de esa fecha estará obligado a probarlo y sin esa prueba no podrá impedir que el derecho reclamado pase a otros ni exigirle responsabilidad alguna. Por su parte, el artículo 93 señala de la rescisión del decreto de posesión definitiva y nos dice que el decreto de posesión definitiva podrá rescindirse a favor del desaparecido si reapareciere o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por matrimonio contraído en la misma época. Por su parte, el artículo 94 señala las reglas a que se sujeta la rescisión del decreto de posesión definitiva. En la rescisión del decreto de posesión definitiva se observarán las reglas siguientes. 2 puntos. Número 1. El desaparecido podrá pedir la rescisión en cualquier tiempo que se presente o que haga constar su existencia. Número 2. Las demás personas no podrán pedirla sino dentro de los respectivos plazos de prescripción contados desde la fecha de la verdadera muerte. Número 3. Este beneficio aprovechará solamente a las personas que por sentencia judicial lo obtuvieron. Número 4. En virtud de este beneficio se recobrarán los bienes en el estado en que se hallaren, subsistiendo las enajenaciones, las hipotecas y demás derechos reales constituidos legalmente en ellos. 5. Para toda restitución serán considerados los demandados como poseedores de buena fe, a menos de prueba contraria. 6. El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido o su existencia constituye mala fe. Por su parte, vamos al cuarto párrafo, que es de la comprobación judicial de la muerte. El artículo 95 señala la comprobación de la muerte para efectos civiles y nos dice: toda vez que la desaparición de una persona se hubiere producido en circunstancias tales que la muerte pueda ser tenida como cierta, aun cuando su cadáver no fuere hallado, el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en Chile, a solicitud de cualquiera que tenga interés en ello, podrá tener por comprobada su muerte para efectos civiles y disponer la inscripción de la resolución correspondiente en el Servicio de Registro Civil de Identificación. Igual regla se aplicará en los casos en que no fuere posible la identificación del cadáver. Por su parte, el artículo 96 señala de la publicación de la resolución que tiene por comprobada la muerte. Nos dice que el extracto de la resolución que tenga por comprobada la muerte del desaparecido deberá publicarse en el diario oficial dentro del plazo de 60 días contados desde que ésta estuviere firme y ejecutoriada. Dicho extracto deberá contener al menos los antecedentes indispensables para su identificación y la fecha de muerte que el juez haya fijado.
El artículo 97 y último de este título nos señala la posibilidad de dejar sin efecto la resolución que tiene por comprobada la muerte. Nos dice que la resolución a que se refiere el artículo 95 podrá dejarse sin efecto conforme a lo dispuesto en el párrafo precedente. Con eso terminamos lo que corresponde al título 2 del principio y fin de la existencia de las personas. Y en el siguiente título, en el siguiente video vamos a ver el siguiente título, que es el de los esponsales, que corresponde al título tercero.